Bueno, quiero decirles a todos una muy buena tarde. Solo me confirma que estamos bien con la transmisión, si son tan amables. Buenas tardes, licenciado, así es. Muy amable, muchas gracias, muy amable. Bien, les deseo a todos una muy buena tarde. En la última sesión de clase estábamos hablando del trámite del proceso ordinario. Recordarán ustedes que estábamos presentando todo el proceso ordinario desde la demanda hasta la sentencia y que yo mencioné, y hoy lo quiero reiterar, en cuanto a que lo que hoy estoy explicando y hoy voy a terminar de explicar simplemente es una generalidad del juicio ordinario. O sea, estoy explicando en términos generales cómo se tramita el juicio ordinario y posiblemente el día de hoy y en el transcurso de las clases siguientes ya voy a hablar en forma especial de cada cosa. Yo inicié hablando de este juicio ordinario en la sesión anterior con esta misma presentación, la cual voy a pasar muy rápidamente hasta llegar a donde nos quedamos en la última sesión de clase para concluir con la presentación de ella. ¿Qué mencioné de este juicio ordinario? Yo les decía a ustedes que cuando surge una controversia, pues tenemos que recurrir primero a la autocomposición y si no, pues ya no vamos a la heterocomposición, buscamos un órgano judicial competente. Y les mencionaba de que este juicio ordinario es el prototipo de los procesos de conocimiento o el prototipo de los procesos. Quiere decir que es la base de todos los procesos. Cualquier asuntito, cualquier controversia que se pueda suscitar a través y que no tenga un trámite especial, me estoy refiriendo al juicio ordinario, o al juicio oral, mejor dicho, al juicio sumario, pues será el trámite del juicio ordinario. Cualquier controversia, por supuesto que sea sujeta a un juicio de conocimiento o cognición. Una cosa distinta es hablar de los juicios de ejecución, aunque sin embargo, es importante indicar que lo que aquí voy a explicar se aplica muchas de estas cosas también a los procesos de ejecución. Entonces, para empezar, primero, este juicio es el prototipo de todos los procesos. Se aplica por analogía. Las normas que aquí voy a explicar de aquí a terminar el semestre se aplican por analogía a los demás procesos que estemos viendo el próximo semestre. ¿Cómo se inicia este juicio ordinario? Como cualquier otro juicio, pues ya expliqué yo que iniciamos con la demanda, que es el memorial o el escrito con el cual introducimos o materializamos nuestro derecho de acción. Y el juez lo que hace es revisar de la demanda que cumpla con todos los requisitos legales y formales que establece la ley. Si es así, el juez dicta una resolución admitiendo para su trámite la demanda. Si no fuera así, el juez tendrá que dictar una resolución rechazando la demanda. Si la demanda cumpliera con todos los requisitos, entonces esa misma resolución emplaza al demandado o llama al demandado o hace un llamamiento al demandado para que en un lapso de 9 días contados a partir del día siguiente de que sea notificado el emplazamiento, él tome una actitud frente a la demanda. Esos 9 días, dije yo que son días hábiles y comienzan a contarse a partir del día siguiente de la notificación. El demandado tiene la posibilidad de alegar la falta de presupuestos procesales de validez de ciertos elementos o requisitos que debe cumplir la demanda o el procedimiento a través de lo que vamos a conocer en su oportunidad como las excepciones previas. Esos 6 días también son días hábiles y se cuentan dentro del tiempo del emplazamiento, les decía yo, en su oportunidad. Expliqué que el trámite de estas excepciones es el trámite de los incidentes y que creo que ya hemos hablado mucho de los incidentes, dependiendo del incidente, si es un incidente de hecho, pues hay que recibir prueba y si es un incidente de derecho, no hay que recibirla. Los hechos hay que probarlos, el derecho no hay que probarlo. Entonces, cuando ese incidente es de hecho, pues se abre prueba y se recibe, se audiencia por 2 días en la parte y se recibe la prueba en 8 días y con posterioridad se dicta un auto 3 días después resolviendo el incidente. Estos son los incidentes de hecho. En los incidentes de derecho, pues como no hay prueba, pues vamos a omitir la prueba en este incidente y cuando se plantea el incidente se da audiencia por 2 días a la otra parte. Como no hay prueba que diligenciar, no se recibe los 8 días, sino inmediatamente dentro de los 3 días siguientes
hay que dictar el auto que apruebe. Entonces, las excepciones se tramitan por la vía de los incidentes. Si el incidente es de hecho, se recibe prueba. Si es de derecho, no se recibe prueba. Todos los incidentes se da audiencia por 2 días a la otra parte y debe resolverse 3 días después. En caso no existan excepciones previas o las mismas se declaren sin lugar por el juez, entonces el demandado, les decía yo, debe de contestar la demanda. Para contestar la demanda tenía 9 días oportunamente, pero ya ha agotado los días de las excepciones, le quedarán lo que falte. De eso voy a hablar cuando hablemos un poco del emplazamiento. Importante resaltar para que nosotros no nos ahogemos en un vaso de agua que el demandado o niega o acepta. 2 actitudes, sí o no. Sí, acepta, no, niega, ¿verdad? Estas actitudes, tanto la afirmativa como la negativa en el proceso puede darse en forma tácita y en forma expresa. Lo de hacerlo en forma expresa, pues no tendría mucha explicación que hacerlo, pero en forma tácita, lógicamente, es ante una incomparecencia del demandado. La actitud del allanamiento, que la actitud afirmativa, solo puede ser expresa, porque yo ya les mencioné que en juicio ordinario no se da. Sí, vamos a cambiar de esta opinión cuando hablemos un poco del juicio oral en el próximo semestre. Y en el caso de las actitudes negativas, pues sí, la tácita sí existe, porque cuando el demandado no comparece dentro de los 9 días, se le declara rebelde y se tiene la demanda por contestada en sentido negativo. Y expresa, por supuesto, es cuando se comparece manifestando realmente la negación a la demanda, a los hechos y a las pretensiones del demandado. Expliqué que cuando el demandado se allana o acepta la demanda, pues como no hay hechos controvertidos porque A dice una cosa y B, demandado, está de acuerdo, pues el juez debe inmediatamente dictar sentencia, lo que seguramente va a venir con lugar porque no hay controversia y lo que el demandado, el actor pretende, pues el demandado está de acuerdo con ello. También mencioné que cuando la demanda se contesta en sentido negativo, el demandado tiene la posibilidad de interponer excepciones perentorias. Voy a explicar oportunamente en qué consisten y cuál es la diferencia con las previas, o contrademandar al actor, que es la reconvención. Puede plantear su demanda, o sea, el actor demanda al demandado y el demandado demanda al actor. Esa demanda del demandado hacia el actor dentro del mismo proceso se llama reconvención. Y por aquí nos vamos a quedar, o nos quedamos exactamente en la última sesión, de que cuando hay hechos controvertidos, pues el proceso debe recibirse a prueba por 30 días. Aquí voy a hacer un paréntesis importantísimo que voy a reiterar cuando ya estemos hablando un poco ya de las partes importantes y especiales de la demanda. Lo que quiero explicarles, mis estimadas amigas y amigos, es que aunque yo explico el juicio ordinario, no quiero que se vayan a preocupar, decir, bueno, ya está terminado el juicio ordinario, porque hoy voy a explicar rápidamente el juicio ordinario. Ya dije que empieza una demanda, ya dije que hay excepciones previas, ya dije que puede haber aceptación, que puede haber negación, que puede haber excepciones perentorias, que puede haber reconvención. Todo eso ya lo he mencionado, pero he sido en una forma muy general. Yo tengo que individualizar ya cada uno de estos aspectos en algún momento de este semestre, donde yo ya hable de cada cosa en particular y ustedes ya entiendan entonces qué es una excepción previa, para qué sirve, vamos a reiterar cómo se tramita, y cuando yo hable de excepciones perentorias también van a entender las excepciones perentorias o entendamos un poquito más la reconvención. Tal vez lo más importante aquí, medular, es que también voy a hablar en este momentito, tal vez la parte más importante del proceso. Vean, si a ustedes a mí llegan y me dicen y me cuentan algo, un día que yo voy a la facultad me dicen, licenciado, ¿le quiere contar algo? Me lo cuentan, pues no hay ninguna importancia si yo les creo o no les crea. Seguramente les voy a creer. Los conozco, algunos de mis amigos, sé que no mienten, etcétera, les voy a creer. Pero el relato que ustedes me hagan, pues solo tendrá mi simple opinión, mi apreciación, nada más. Cuando nosotros vamos con el juez y vamos a hacerle un relato al juez sobre un hecho y a exigirle o pedirle que se resuelva y declare algo a nuestro favor, el juez no puede ser tan particularmente, no puede tan fácilmente aceptar lo que ustedes dicen. Es más, lo que el juez realmente debe pensar de entrada es que ustedes no dicen la verdad. Él debe presumir que ustedes mienten cuando le cuentan le relatan unos hechos y le piden que en virtud de la existencia de esos hechos ustedes quieren algo en particular. El juez debe de dudar de eso, porque la única forma
en que el juez deje de dudar es que ustedes le demuestren al juez que lo que ustedes dijeron es cierto. Entonces, la parte más importante de un proceso es la prueba, con la cual ustedes van a demostrarle al juez si efectivamente los hechos que ustedes le relataron son ciertos o no. Porque si de ser ciertos, el juez debe de acoger lo que ustedes pretenden. Miren lo importante de esa fase de la prueba. La prueba, vamos a explicar algunas cosas hoy importantes, pero insisto, vamos a individualizarlos y vamos a ser más explícitos más adelante. La prueba la vamos a encontrar en la jurisprudencia clasificada en 3 partes. Vamos a hablar de una prueba directa por percepción, de medio de prueba indirecto por representación y medios de prueba por inducción o deducción. Oportunamente voy a explicar cada una de estas cosas. Y el Código Procesal Civil regula en el artículo 128 7 medios de prueba. Habla de la declaración de las partes, de la declaración de los testigos, de la prueba de documentos, de los medios científicos de prueba, de la prueba de expertos, de la prueba de presunciones y del reconocimiento judicial. 7 medios de prueba que regulan el artículo 128, que a usted, mi futuro abogado litigante, le deben de servir para demostrar sus hechos o para atacar los hechos del actor si usted fuera la parte demandada. Entonces, esa es la parte más importante y esa se da en el desarrollo y solo va a existir prueba cuando hay hechos controvertidos. Cuando A afirma algo y B lo niega, hay hechos controvertidos, entonces hay que entrar a la probanza. Si A afirma algo y B lo acepta, pues no habría necesidad de entrar a la probanza. Pero aquí normalmente sí, porque aunque si el demandado llega y niega o el demandado no llega, igual niega tácitamente, entonces hay que demostrarle al juez lo que nosotros afirmamos. Y la fase esa se llama prueba. En el proceso, la clasificación es el debate o el desarrollo. Entonces, nuestro proceso, para empezar, tiene cierta particularidad para que esa prueba que ustedes quieren que el juez la tenga como prueba, sea prueba. Palabras más coloquiales. Si ustedes quieren que un medio de prueba, un documento, el juez a la hora de dictar sentencia lo tome en cuenta, ese medio de prueba debe pasar por un procedimiento probatorio. Me preguntaban en la otra sección, ¿qué pasa si usted encuentra un medio de prueba ahorita que está en la fase de prueba, se lo lleva al juez? El juez se lo va a rechazar. El juez no se lo puede admitir, porque la prueba tiene que estar como cuando uno juega naipe, juega póker, pues las cartas las tiene que tener en la mano. No puede usted esconder cartas. A decir, esta prueba no la voy a enseñar, no la voy a proponer, no la voy a ofrecer, porque esta prueba es más importante y quiero que la otra parte, cuando sienta yo, o sea, no podemos actuar de esa manera. Entonces, voy a explicar oportunamente, pero en este momentito que nos toca hablar un poco de la prueba, quiero decirles que la prueba, para empezar, el periodo de prueba de un juicio ordinario es de 30 días. 30 días que son días hábiles y que comienzan y son comunes para las partes, es decir, comienzan después de la última notificación de la resolución que habrá prueba. Ustedes van a recibir, cuando estén en el litigio, una resolución que más o menos dice así: en virtud del estado de los autos, se abre a prueba el proceso por 30 días comunes a las partes. Esa resolución significa que a partir del día siguiente de que se notifique a la última a las partes eso, comienzan a contarse 30 días hábiles. En esos 30 días hábiles, usted, futuro abogado, tiene que pedirle al juez qué medio de prueba quiere que él diligencie. ¿Qué significa el diligenciar un medio de prueba? El diligenciar es una actividad del juez, donde va a incorporar ya legalmente el medio de prueba, pero usted tiene que pedírselo. El juez no lo va a hacer de oficio. El juez no va a buscar pruebas. Las pruebas que al proceso le van a servir son las pruebas que usted al juez le va a llevar. No, el juez va a decir, bueno, juntemos pruebas, llamemos al ministerio. No, el juez, las pruebas que usted le lleve y las pruebas que le lleve el demandado son las pruebas que al juez le van a servir. Pero para empezar, esa prueba que usted quiere llevársela al juez, tiene que anunciársela al juez en la demanda. O sea, cuando ustedes, veamos la demanda, hoy vamos a empezar a hablar un poco de ello, van a encontrar que hay un apartado en el escrito de demanda, y se aplica lo mismo para el de la contestación de la demanda, donde se ofrece la prueba. Y entonces usted, futuro colega, abogado, le dice al juez, dentro de toda su estructura de la demanda, dice, y ofrezco de prueba lo siguiente, señor juez.
La declaración de la parte demandada, señor fulano de tal, la declaración de testigos, el reconocimiento judicial. Usted en la demanda le dice al juez qué prueba quiere que usted le vaya a desarrollar oportunamente. Esa es la primera etapa de un procedimiento probatorio, anunciar la prueba en la demanda. Y lo mismo tendrá que hacer el demandado. Bueno, ya en los 30 días del periodo de prueba, o sea, a partir del día siguiente que ustedes le notifiquen la resolución que habrá prueba, ustedes ya deben de presentarse con el juez por escrito pidiéndole el medio de prueba que ustedes ya anunciaron en su demanda. Si ustedes le dijeron al juez que quiere la declaración de parte, pues hoy es el momento oportuno, a partir de que comienza a correr esos 30 días, para decir, señor juez, quiero que se reciba la declaración de la parte demandada y aquí acompaño la aplica. Eso es lo que ustedes le piden al juez. Y el juez lo va a diligenciar señalando un día para la audiencia, llamando que llegue la parte a absolver posiciones, lo va a juramentar, lo va a identificar, va a abrir la plica, va a calificar las preguntas, va a dirigir las preguntas, va a faccionar el acta, se va a firmar el acta y le va a incorporar al proceso. Esa prueba ya es prueba. Cumplió con 3 etapas. Primero, fue anunciada en la demanda. Segundo, fue pedida por ustedes en el juicio. Y tercera, fue diligenciado por el juez. Entonces, esa prueba se va a convertir en prueba. Mientras ustedes lleven 50 documentos en la demanda, pero no le pidan al juez en el periodo de prueba que los tenga como prueba, esos documentos simple y sencillamente serán documentos, no serán prueba. Si ustedes al juez le dicen, mire señor juez, y voy a probar esto con 8 documentos y les enumeran los 8 documentos, y a la hora del periodo de prueba ustedes le piden solo 5, pues solo esos 5 van a ser prueba, los otros 3 que ustedes ya no le pidan, ya no van a ser prueba. Y algo importante es que si ustedes al juez, por ejemplo, le pidieron 5 documentos de prueba o le anunciaron 5 documentos de prueba y en el periodo de prueba le piden 6, el juez va a decir, bueno, si solo 5 me ofrecieron, ¿por qué me están pidiendo 6? El sexto que ustedes no le ofrecieron, no se lo pueden pedir, porque han incumplido el procedimiento probatorio. Anuncia la prueba, piden la prueba y el juez la acepta. Pero si no la ofrecen, no la pueden pedir y el juez no la va a aceptar. Y si la ofrecen y no la piden, el juez, por supuesto, no la va a diligenciar. Entonces, la prueba tiene que ser ofrecida, debe ser propuesta y debe ser diligenciada durante el periodo de esos 30 días que normalmente dura el periodo de prueba de un juicio ordinario. La prueba se convierte en prueba y es una prueba que ya se incorpora y cuando el juez dicte la sentencia, tiene que tomar en cuenta esa prueba diciendo si se probó o no se probó algo en particular con la misma. A veces existe la necesidad de diligenciar prueba en el extranjero. Normalmente la prueba se desarrolla en el país, en nuestro país, en el territorio, pero podría existir la necesidad de desarrollar prueba en el extranjero. Quiero comentarles, en mis 38 años de ejercicio profesional, nunca he visto yo en un periodo extraordinario de prueba. Lo que quiero decir aquí es que la prueba tiene 2 formas de pedirse. Como periodo ordinario, son 30 días, o como periodo extraordinario, son 120 días. Ustedes, cuando pidan la prueba, le dicen, señor juez, en virtud que voy a diligenciar prueba en el extranjero, quiero que la prueba sea de 40, 50, 60, 80, 100 o hasta 120 días. Y el juez va a decir cuántos días para que ustedes puedan diligenciar prueba en el extranjero. Pero si no hay prueba en el extranjero, el periodo debe ser ordinario. Entonces, 2 clases de periodos de prueba. Ordinario, que es el normal, el común, son 30 días. Y el extraordinario, que se da cuando existan pruebas que diligenciar en el extranjero y que puede ser de hasta 120 días. Importante, no son los 2, ordinario y extraordinario no. O es ordinario o es extraordinario. El ordinario dura 30 días, el extraordinario dura hasta 120 días. Sin embargo, muchas veces puede suceder que el periodo ordinario de 30 días no fuera suficiente. Miren, pues, ¿qué hay que hacer en esos 30 días? Vamos a ver si puedo involucrar ahorita un calendario aquí a la visión de ustedes. Vamos a ver si se puede. Vamos a detener esto aquí. No, eso no lo van a poder ver ustedes. Pero si ustedes tienen un calendario, voy a tratar de hacer la prueba en este momento. Fíjense pues, hoy es 19 de marzo. Hoy nos notificaron a todos, o al último, el periodo de prueba.
y tenemos 20, 21 y 22, que son 3 días de esta semana. Legalmente el 25 y el 26 también son días hábiles, por consiguiente serían, y el 27, que la ley dice que solo mediodía. Entonces tendríamos 20, 21 y 22, 25, 26, 27, tendríamos aquí 6 días de periodo de prueba. Luego nos vamos al mes de abril, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El periodo de prueba, conforme a mi calendario, notificado hoy, empezando a contar a partir de mañana, terminaría el 30 de mayo, perdón, el 2 de mayo. Imagínense, nos llevamos todo el mes de abril, algunos días del mes de marzo, porque son días hábiles. Y el 2 de mayo estaría concluyendo el periodo de prueba. En esos 30 días hábiles, nosotros le tenemos que pedir al juez la prueba y el juez debe diligenciar la prueba. Por consiguiente, ¿qué sucede si la prueba no se puede diligenciar? No por culpa de nosotros, sino por culpa del tribunal. Pues tiene su agenda cargada, no puede recibir testigos, no puede recibir la declaración de parte, no puede hacer prácticamente un reconocimiento judicial, no puede hacer, no sé, cualquier ejemplo. Tenemos la posibilidad de pedirle al juez nosotros que ese periodo de prueba se amplíe. Pero el requisito para que el juez amplíe el periodo de prueba por 10 días más es que la prueba no se haya podido diligenciar por culpa del tribunal, no por culpa de nosotros. Si es por culpa de nosotros, el juez no les va a dar la ampliación del periodo de prueba. Por ello, es una recomendación que yo tengo que hacerles a ustedes ya como litigantes, cuando estén en un proceso y se abra a prueba el proceso, el primer día que comience a contar del periodo de prueba, ustedes formulen ya su petición de prueba. No sean como buenos chapines, entre comillas, que todo lo dejan a última hora. Porque si ustedes, ya son 30 días, va a tener hasta el 2 de mayo, se les ocurre por ahí por finales de abril presentar su prueba, seguramente ya no lo van a poder diligenciar y podrían ustedes quedarse sin prueba. Porque la ampliación del periodo de prueba solo se va a dar siempre y cuando la responsabilidad sea una responsabilidad de ustedes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa al concluir el periodo de prueba? Miren, manejemos siempre el periodo de prueba ordinario de 30 días. Extraordinario puede ser hasta 120, ampliación del periodo de prueba es de 10 días, pero dentro de la explicación realmente un juicio ordinario dura 30 días. Es excepcional los 120 días y por supuesto también es excepcional la ampliación del periodo de prueba. Entonces, cuando ya concluyó el periodo de prueba, el secretario dicta una razón en la que hace constar que ha concluido el periodo de prueba y le hace un resumen al juez de los medios de prueba que fueron aportados al proceso. Ojo, no los medios de prueba pedidos o los medios de prueba ofrecidos, los pruebas que fueron aportados. Significa que la prueba fue ofrecida, fue propuesta y fue diligenciada. Si no cumplió las 3 partes, eso no es prueba. Entonces, solo los medios de prueba que sí cumplieron con las 3 etapas, el secretario le hace un resumen al juez y se señala dentro de los 15 días siguientes de la conclusión de ese periodo de prueba un día para la vista. ¿Por qué el nombre de eso de la vista? Miren, lo que les voy a decir, pues para mí es un sentido común, no es que lo haya leído en algún momento. El proceso nuestro es escrito, casi todo, con excepción del juicio oral. Y como es escrito, lo que el juez juzga normalmente son expedientes. Lo que el juez tiene, lo que el juez tiene en sus manos es un expediente, un legajo de copias, es lo que tiene el juez. Un legajo de copias que él seguramente ni las ha visto. Desde que presentó la demanda, pues claro, le dio trámite, las pruebas, pero el juez ahora necesita un momento de traer el expediente a su escritorio y ese día aparentemente le llevan el expediente a su escritorio. Pero realmente eso es secundario. Lo más importante de ese día para la vista es que ustedes, abogados de la parte actora demandada, tienen el momento para hacer sus alegaciones y explicarles al juez por qué procede o por qué no procede la demanda. Quienes han visto un juicio anglosajón en el ámbito penal, pero es similar al ámbito civil, verán que en un juicio ante un juez norteamericano, pues las partes primero le hacen una parte introductoria
cada una de las partes. Luego reciben todos los medios de prueba y antes de que el jurado emita una sentencia, las partes hacen un alegato final y explican por qué sí procede o por qué no procede. En el caso de obtener una condena, una absolución, y por supuesto en el ámbito civil, por qué procede una demanda o no procede. Entonces, este momento es para que ustedes le digan al juez por escrito, aunque también pueden pedir una audiencia pública para hacerlo verbal, decirle, señor juez, la demanda debe prosperar porque con la declaración con la declaración de los testigos tales, con los documentos tales y tales, se prueba esto, esto y esto, por ende procede mi demanda. Y contrario, el demandado va a utilizar ese día para presentar su alegato y decir, señor juez, al analizar los medios de prueba, se establece que los hechos alegados por la parte actora no fueron demostrados y por consiguiente no procede la demanda. Ese es el momento de los alegatos. Eso señalan 15 días después de haber concluido el periodo de prueba. Se llama señalamiento de día para la vista y se señala dentro de los 15 días siguientes. Después de esos 15 días, el juez tiene 15 días para dictar la sentencia, pero la ley le permite algo muy particular y es que en algunos momentos el juez tiene duda sobre algo, alguna inquietud, algo que realmente el juez quiere aclarar antes de dictar la sentencia y tiene la posibilidad de dictar un auto para mejor fallar o un auto para mejor proveer. De las dos formas lo llama el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué sirve este auto para mejor fallar? Es una resolución que ordena traer a la vista un documento o practicar algo muy particular, practicar alguna diligencia o traer algún expediente de algún otro proceso porque el juez quiere aclarar una situación. Entonces, ahí dicta un auto para fallar. Esto no es que aparezca siempre en el juicio, sino el juez lo hace cuando ya tiene el expediente a la vista, comienza a revisar y encuentra algo en lo cual, como no está demostrado, él quiere aclarar y puede pedir en auto para mejor fallar que así se haga. Concluido ese auto para mejor fallar, el juez procede a dictar la sentencia, para lo cual tiene otros 15 días para dictarlas posteriormente a la de los alegatos o el día de la vista. Entonces, el juez va a dictar la sentencia 15 días después. Entonces, miren, pues, el juicio ordinario, en términos generales, es como se está poniendo en la pantalla. Se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, se recibe prueba por 30 días, se señala día para la vista 15 días después y se dicta sentencia 15 días después de la vista. La suma de esto a nosotros nos da en el papel 62 días de un juicio ordinario. Yo les decía en un principio en la plática que esos 62 días yo le agrego un punto y le pongo 6 años y 2 meses para un proceso ordinario. ¿Por qué ustedes aquí no ven en esta presentación las excepciones previas? Porque eso puede suceder o no puede suceder. Los 9 días siempre se van a dar, pero puede suceder o no se puede suceder. ¿Por qué no ven ustedes acá el auto para mejor fallar? Porque es una opción del juez que puede darse o no puede darse. ¿Por qué no ven ustedes aquí en lugar de 30 días, 120 días? Porque esto es extraordinario, pudiera suceder o no. ¿Por qué no pongo aquí la ampliación a 10 días más? Porque también es una cuestión excepcional o extraordinaria. E igualmente, como mencionaba hace unos minutos, el auto para mejor fallar. Entonces, nuestro juicio ordinario técnicamente es así. Una demanda, 9 días de emplazamiento, 30 días de prueba, 15 para la vista y 15 para la sentencia. Cosas particulares que pueden suceder, y yo les voy a enseñar para que suceda, porque es importante hacerlo, alegar excepciones previas dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. O pedir la ampliación del periodo de prueba de 10 días más si no alcanza para poder diligenciar la prueba en los 30 días. O pedir un auto para mejor fallar, que no es opción nuestra, sino del juez, pero se lo podemos pedir para que traiga a la vista algún documento. Esto que tienen ustedes a la vista es el juicio ordinario. No se me vayan a preocupar. Yo voy a hablar de cada uno de los puntos de todo lo que hemos visto acá. Tenemos todo el semestre. Es decir, tenemos todavía abril y mayo para que yo explique no solo lo que es el periodo de prueba, el procedimiento probatorio, cada uno de los medios de prueba, los alegatos, inclusive hablemos un poco de la sentencia y tenemos todo esto para eso. Aquí es una parte muy introductoria e inicial que yo pretendí poner con ustedes para que ustedes pues puedan entender en primera mano cómo se tramita un juicio ordinario. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento, por favor? ¿Alguno de ustedes quisiera preguntar algo al respecto? Bueno, si no hay ninguna pregunta, Mónica, Mónica quiere que le vuelva a explicar lo de la vista.
El concluir el periodo de prueba, el juez dentro de los 15 días siguientes tiene que señalar día y hora para la vista. La resolución más o menos dice, para la vista del presente proceso se señala el día tal a tal hora. Punto. Eso quiere decir, insisto, que el proceso, el juez lo va a traer a su escritorio para dictar la sentencia. Pero más que eso es para decirles, señores, ¿quieren presentar algún alegato para ese día? Háganlo. Aleguen, presenten ustedes por qué yo debo de dictar la sentencia a favor o la debo dictar en contra. Para eso sirve el señalamiento de día para la vista. ¿Alguien más que quiera preguntar? Una definición de auto para mejor fallar, una resolución que el juez dicta previo a dictar sentencia para traer a la vista un documento o practicar una diligencia que es de suma importancia para él para aclarar un hecho dentro del proceso. Así podríamos hacerlo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno. Freddy, por favor. Sí, licenciado. Acerca de del auto para mejor fallar y el documento que va a pedir el juez. El juez puede pedir cualquier documento aunque no se haya colocado dentro de la demanda sobre Correcto. Su existencia. ¿O? Es una excepción a la regla que acabo de explicar, pero es una facultad del juez. O sea, las pruebas que se van a diligenciar son las que usted parte actora, usted parte demandada, ofrece, propone. Pero en el acto para mejor fallar, que es muy limitado, no es para cualquier cosa, ahorita voy a ponerles algunas cosas aquí para que lo vean, el juez puede realizar una diligencia, practicar traer a la vista un documento porque quiere aclarar algún aspecto que para él es duda, pero es una excepción. Y ese documento, claro que el juez lo va a valorar, por supuesto, pero es una facultad de él. Ok, muchas gracias. Muy bien. Telma, por favor. Buenas tardes, Lic. Una pregunta. En el caso de cuando se lleva a cabo la declaración de parte y no llega la parte que tiene que absolver, dijo usted, se le declara confeso. En la vista, si una de las dos partes no presenta su memorial, ¿hay alguna penalización, podríamos decir? No. Esto es opcional. El alegato es opcional. El juez ya tiene las pruebas. Lo que pasa es que el alegato es como para que usted le abra los ojos más al juez. Mire, señor juez, de los medios de prueba, valore la pregunta 4, 6 y 7 dirigida al señor fulano de tal, donde confesó tal cosa. Y lea las respuestas a las preguntas tal y tal de los testigos tal y el documento tal que demuestra tal. Usted le está abriendo los ojos al juez, porque el juez va a tener expediente y lo puede ver, pero puede pasarlo por alto. Y usted al juez le está explicando y diciéndole por qué su demanda debe prosperar o por qué la demanda al contrario no debe prosperar. Y le hace un análisis de los medios de prueba aportados. Es solo como para darle la oportunidad que usted le presente. Si usted no presenta un alegato, no le va a afectar en nada. Muchas gracias, Lic. A usted. Bueno, he puesto en la presentación ahorita el código, solo para que lo que acabo de decirles de todo el juicio ordinario, que tenemos 2 días de hablar de él, no me vayan a decir ustedes que son puras casacas que les estoy dando a ustedes. Yo me fundamento mucho en la doctrina y en la ley, pero principalmente en la ley, lo que es más importante. El juicio ordinario es el primer juicio de conocimiento. Es el primer juicio del libro segundo. Aquí ustedes ven el libro segundo, juicios de conocimiento. En este libro ustedes van a encontrar parte del ordinario, más adelante el oral, más adelante el sumario y un par de artículos del arbitraje. Aquí está el libro de conocimiento. Y el primero es el juicio ordinario, es el prototipo de todos los juicios. Si leen el artículo 96, dice que todas las contiendas se tramitan en esta vía, salvo aquellas que tengan una vía especial, salvo aquellas que sean el juicio oral o el juicio sumario. Todas las demás se tramitan acá. Y aquí, esto ya lo vimos hace de un par de clases, la conciliación y las pruebas anticipadas, que no es tema del que me interesa a mí, me interesa empezar acá. Hoy les hablé que todo proceso empieza con la demanda, aquí está. El primer paso del juicio ordinario. Aquí nos habla el contenido de la demanda, algunos documentos necesarios, cuando no son admisibles los documentos, y qué pasa si se omiten requisitos en la demanda, y si se puede cambiar la demanda. Es importante resaltar, ahorita en un momento lo voy a mencionar, que cuando ustedes hacen las demandas, fijan los hechos de la demanda. O sea, la demanda que ustedes hacen no la pueden cambiar si la otra parte ya contestó la demanda. Si no la ha contestado, pueden cambiarla porque ustedes fijan los hechos, pero quisieran cambiar los hechos, entonces aquí hay la oportunidad del demandado después de que si usted cambia los hechos, pues pueda él cambiar sus defensas. Pero si él ya contestó, ustedes ya no pueden cambiar los hechos y sobre esos hechos se va a discutir todo el proceso.
Luego de la demanda que el juez admite para su trámite, emplaza al demandado. Ya les dije que aparece el término del emplazamiento, que son 9 días, y algunos efectos del emplazamiento que oportunamente voy a explicar. Y luego vienen las actitudes del demandado. Puede ser que el demandado no comparezca al juicio, entonces se le declara rebelde, y esta es una negación tácita. Si usted lee ese artículo, dice que si se le declara rebelde, se tendrá, que dice exactamente, por contestar a la demanda en sentido negativo. O sea, no es, el demandado no llega dentro de los 9 días, no acepta. Eso no es el resultado, no es que no acepte, niega. Es el resultado conforme a ese artículo 113, que dice que el demandado declarado rebelde se tiene por contestar a la demanda en sentido negativo. Y aquí se habla de los efectos de la rebeldía. Luego el allanamiento, que es la actitud de aceptación, pero esta debe ser expresa. Entonces el demandado puede allanarse y debe ratificarlo para que el juez proceda a darle trámite y, por supuesto, a dictar sentencia. Aquí dice fallará sin más trámite, como yo les mencionaba, como no hay hechos controvertidos, de una vez debe dictar sentencia. Previamente a contestar la demanda, el demandado puede plantear excepciones previas, eso voy a hablar oportunamente de ellas. Si ustedes ven el artículo 116, habla de 11 excepciones, el 117 nos agrega una más, serían 12, pero en la realidad hay 16 excepciones en este articulado. Yo lo voy a explicar cuando ya hablemos de las excepciones y para qué sirve cada una de ellas. Luego viene la contestación de la demanda, que debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda, pues una contestación negativa, cuando se niega, y en este caso al negar puede el demandado interponer excepciones perentorias. Aquí lo está mencionando en ese artículo 118, que iba a mencionar las excepciones, o puede reconvenir, que también lo dice que solo al contestar la demanda puede plantear la reconvención, que es la contrademanda. Entonces, esas actitudes ya se las mencioné, es la parte introductoria del proceso. Luego viene ya la etapa del debate. Luego ya viene sobre el trámite de las excepciones previas. Yo mencioné que este era un trámite incidental, esto lo dice este artículo 120. Dice, el trámite de las excepciones es el mismo de los incidentes, habla de la resolución y el trámite de la reconvención. Luego ya entramos a la fase del debate, a la prueba, lo más importante, la segunda etapa del proceso, la prueba. Aquí nos explica que la prueba dura 30 días, que hay un término extraordinario de prueba hasta 120 días, como lo acabo de mencionar. Habla a quién le corresponde la prueba probar, eso lo explicaré oportunamente, y cuál es la forma en que hay que apreciar la prueba, qué valor tiene la prueba, y nos hace una enumeración de los medios de prueba. Yo voy a explicar cada uno de ellos. Son 7 medios de prueba según el artículo 128, declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, procedimiento judicial, prueba documental, medios científicos de prueba, resoluciones. Nos dice cómo se va a practicar la prueba, toda esta prueba, y después nos individualiza cómo se ofrece y se propone diligencia cada medio de prueba. Como en el caso, aquí nos habla de la declaración de las partes, de ahí nos vamos a ir al siguiente medio de prueba, en este caso que es la declaración de testigos. Luego, aquí nos dice quiénes pueden declarar, cómo se forman las preguntas, quiénes tienen tachas. De ahí seguimos a otro medio de prueba, que es la prueba del dictamen de expertos. Aquí van a saber ustedes para qué sirve. Es una prueba muy difícil de integrar. Cómo se integra, que ofrece un testigo cada una de las partes, el juez un tercero. Hay una serie de formalismos de esta prueba muy compleja, por cierto. Después del reconocimiento de esto viene el reconocimiento judicial, que es la única prueba directa por percepción. También van a saber ustedes qué puede ser objeto de reconocimiento judicial, cómo se ofrece y propone la prueba y cómo se diligencia la prueba. Luego nos vamos a la prueba documental. Aquí vamos a hablar en su oportunidad de la prueba de documentos públicos y privados, cómo debe presentar usted los documentos, qué documentos no pueden presentarse o en qué forma, que van tachados o borrados o quemados, etcétera, etcétera. Posteriormente a esa prueba documental nos vamos a la prueba de medios científicos de prueba. Es la prueba más novedosa en el Código Procesal Civil, no existía, donde ya le dan oportunidad a la ciencia, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la reproducción de radiografías, vamos a hablar de fotografías, de videos, de audios. Aquí no dice USB, no habla de esto, pero lógicamente hay una parte del articulado que deja cualquier otro medio de prueba que sirve, que la ciencia aporte, nos puede servir algunos medios de prueba de esa naturaleza. Y el último medio de prueba, que es la prueba de presunciones, que hay legales como humanas. Ahí termina el día para la vista, que ahora que les mencionaba a ustedes, que es donde las partes presentan sus alegatos. Y por último, antes de eso,
antes de la sentencia, que es lo último que está acá, aparece el auto para mejor fallar. Claro que alguien me preguntaba ahí, dice el artículo 197, los tribunales antes del proceso podrán, una posición optativa, acordar como para mejor proveer, uno, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer un derecho en los litigantes. Es una facultad del juez traer un documento que crea. Dice, dos, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que sea necesario para que se amplíen o se amplíen los que fueran hechos, a que sea un reconocimiento sobre algo o hacerle el avalúo de algún bien. O tres, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso, algún acto, algún proceso. Entonces, esas son las tres cosas que se le permiten al juez en auto para mejor fallar, para aclarar algunos aspectos que le van a permitir dictar una mejor sentencia, para terminar con la sentencia. La sentencia se dicta 15 días después, esto no lo van a encontrar acá, porque conforme al 198, todo esto está establecido, aquí dice ley constitutiva del organismo judicial, porque así se llamaba la ley del organismo judicial cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia. Esa ley se cambió por ha tenido varias reformas, pero se modificó la ley y se le puso solo ley del organismo judicial, que ustedes deben de tener, por supuesto, también a la mano. Y ahí vamos a terminar nosotros el semestre, nos faltan días o un par de meses para eso, y después el otro año, pues el otro semestre ya estaremos hablando un poco del juicio oral y de todos los demás procesos. Pero aquí nos está dando a la base de lo que nosotros queremos saber o conocer en relación al procedimiento. ¿Alguna duda que tengan en este momento? Ok. Si no veo dudas, entonces pasemos a Diego, por favor, si es tan amable. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, yo no me quedó muy claro. Bueno, la verdad se me fue a internet cuando usted estaba hablando de cómo se ofrece, se propone y se diligencia la prueba. Si fuera tan amable, licenciada, disculpe. Mire, eso es un tema que voy a hablar cuando hablemos de la teoría de la prueba. O eso en general. ¿Cómo se ofrece? Se lo voy a explicar oportunamente, pero es una cosa muy sencilla de hacer en la demanda. ¿Cómo se ofrece? Simplemente diciéndole, señor juez, yo ofrezco como prueba la declaración de parte. Punto. Y la declaración de testigos. Punto. Solo la única prueba que tengo es la de los documentos. Y los documentos A, B, C y D. Es como se ofrece en su demanda y en su contestación. ¿Cómo se propone? Ya, cuando está en el periodo de prueba, usted al juez le dice, señor juez, quiero que se desarrolle la declaración de parte. Es un requisito que debe acompañar usted la aplica, debe de pedirle al juez que cite a la otra parte para prestar la declaración, debe notificarse con 2 días de anticipación a la otra parte, el juez señala una audiencia. Esa es la proposición. Yo le voy a enseñar a usted, cuando hablemos de cada medio de prueba, a usted cómo pide la declaración de parte, cómo pide la declaración de testigos ya durante el periodo de prueba. Y voy a explicar cómo el juez diligencia la prueba, que es una facultad del juez. Entonces ya el juez, para unas cosas señala una audiencia, para otras simplemente lo tiene como prueba. Eso lo voy a explicar. Y de esas 3 etapas son las que debe cumplirse. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la teoría de la prueba. Pero lo que le quede claro ahorita es que para que la prueba que usted quiere que le sirva de prueba y que el juez valore la sentencia, usted la tiene que ofrecer en la demanda, proponer en el periodo de prueba y el juez diligenciarla y aceptarla durante ese mismo periodo de prueba. ¿Ok? Todo claro, licenciado, gracias. Vaya, pues, ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces esta es la siguiente parte ya en forma individual de lo que vamos a estar hablando nosotros ya en forma personal de cada cosa. En primer lugar, vamos a hablar de la demanda. Fue lo primero que platicamos de la demanda. ¿Qué podemos hablar nosotros de la demanda? Pues bueno, primero, ya les dije a ustedes que este acto de la demanda es el escrito en el cual introducimos o materializamos el derecho de acción. ¿Tenemos nosotros derecho de acción? Todos. Que no es ni más ni menos que darle movimiento al órgano jurisdiccional para que nos administre y nos dé justicia. ¿Cómo lo hacemos? Presentando una demanda. El diccionario de la Real Academia Española dice que la demanda es una petición que hace el litigante con el cual inicia un proceso. Y en esa petición, pues, ejercita una o varias acciones ante un juez o tribunal competente. Es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Tal vez ampliándolo un poquito más, o tratando de hacerlo un poco más técnico, pues digamos que ese acto de la demanda es un acto introductorio de la acción, por la cual, mediante relato de hechos y la invocación del derecho, nosotros determinamos una pretensión.
A. Premisa mayor. El testamento debe de cumplir con ciertos formalismos como es señalar día y hora de su inicio y la presencia de 2 testigos. Eso es premisa mayor. Premisa menor. Señor juez, vengo a impugnar de nulidad el testamento tal que fue autorizado por el notario tal mediante escritura pública número tal, porque el mismo se omitió poner la hora y fecha de inicio y en el mismo también se omitió tener 2 testigos, por lo cual, relato de hechos que encuadran con el derecho, por lo cual lo que pretendo es que se declare la nulidad de dicho testamento. Si ustedes se dan cuenta, en mi demanda hago un relato de hechos que encuadran con el derecho para que al final se declare nulo. Si el testamento debe cumplir esos requisitos, si no los cumple es nulo, el testamento X no cumple con los requisitos, el testamento es nulo. Entonces, eso tenemos que hacerlo nosotros dentro de la demanda, con hechos muy claros, muy precisos, fundamentándonos en la norma sustantiva que se acomoda al caso concreto y pidiéndole al juez en forma muy clara y precisa lo que nosotros queremos o nuestras pretensiones. Eso es nuestra demanda. Aquí ahora voy a enseñar a redactar en términos, palabras, cómo redactar, cómo escribir. Eso ya no depende de mí, depende de los conocimientos que ustedes tengan, de la forma en que ustedes puedan expresarse, de la forma en que ustedes puedan escribir. Entonces, la demanda debe dar nacimiento a un proceso, proceso de conocimiento, un proceso de ejecución. ¿Por qué se inicia la instancia? Porque en Guatemala hay 2 instancias. La primera inicia con la demanda y la segunda inicia con la apelación. ¿Cómo inicio yo una demanda ante el juez de paz? Porque es el competente con la demanda y empieza la primera instancia. La sentencia que dicta el juez de paz, si yo apelo, se va ante el juez de primera instancia y empieza la segunda instancia. Y si fuera por competencia, conocimiento de un juez de primera instancia, yo presento la demanda ante él, inicia la instancia. Cuando dicta sentencia, planteo apelación, se va ante la sala y ahí empieza la segunda instancia. Entonces, por la demanda se inicia la instancia, por supuesto se inicia la actividad jurisdiccional porque estamos materializando el derecho de acción y en ella pues planteamos nosotros el derecho que queremos que nos asiste y queremos que se declare que es nuestra pretensión. Es bien importante decirles a ustedes que en la demanda debemos de fijar el objeto del debate. Yo hacía un símil en la otra sección, que se lo voy a trasladar a ustedes, tal vez en una forma, tal vez más, bueno, igual, al final de cuentas. Vamos a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a pensar, aunque juicio de divorcio ya no se tramite en vía ordinaria, el símil aplica a cualquier cosa, porque esto se aplica para cualquier juicio. Vamos a suponer, o veámoslo del testamento, veámoslo del testamento mejor. Acabo de explicar que hay un testamento que es nulo, porque en el testamento no se cumplieron formalidades que la ley dice que hay que conformar. No hay testigos, que es una formalidad esencial, es solemnidad, y tampoco se señaló el día y la hora de inicio del testamento. Normalmente en las escrituras públicas nosotros solo ponemos la fecha, el día, pero no la hora. En el testamento la ley exige la hora. Bueno, de la lectura del testamento no le pusieron la hora ni hay testigos. Entonces, si eso es así, la consecuencia es que el testamento es nulo, ¿ok? Entonces nosotros formulamos nuestros hechos y le explicamos al juez que el testamento es nulo por X, Y cosa, ¿ok? Y eso va a ser el objeto del debate. Puede ser que en el ínterin de que no se ha contestado la demanda, el actor también se percate, puede ser que se percate, que la firma del testador es falsa, porque sucede que cuando se hizo el testamento, el testador no estaba en Guatemala. Entonces el juez, el actor puede cambiar su demanda, la puede ampliar, siempre y cuando la otra parte no la haya contestado. Pero suponiendo que la otra parte sí la contesta, entonces los hechos van a quedar plasmados en que es una nulidad del testamento por la falta del requisito A y del requisito B. ¿Qué pasa si durante el proceso alguien dice, mire, la firma es falsa y se prueba que la firma es falsa? El juez no puede dictar una sentencia basado en la firma falsa porque no fue el objeto del debate. O sea, lo que ustedes pongan en sus hechos es sobre lo cual se va a circunscribir el debate. El juez no puede ampliar hechos, el juez no les puede reducir hechos, ustedes en el camino no pueden cambiar los hechos cuando quieran. Lo que hacen en la demanda ahí es de establecer cuál es el objeto que va a ser un motivo de la discusión. Y les reitero, sí lo pueden cambiar una vez la otra parte no haya
ha contestado su demanda. ¿Ok? Esta demanda de la que vamos a estar hablando a partir del día de hoy es importante que cumpla con ciertas formalidades. Hay un principio de legalidad que yo expliqué al principio de nuestro semestre, que les decía que debemos de cumplir con lo que la ley dice. Pues la demanda debe cumplirse con ciertos requisitos que la ley establece. Si nosotros incumplimos con esos requisitos, puede ser que el juez rechace la demanda, pues diciendo cuál es la omisión de esos requisitos. Entonces, ustedes tienen una ventaja al momento de redactar una demanda. No tienen que inventarla en cuanto a los requisitos, sino simple y sencillamente ustedes deben acomodarse los requisitos y hay cosas que por supuesto tienen que expresar con sus propias palabras, los hechos, sus peticiones, pero fundamentalmente así. Entonces, es importante, esto es para efecto de explicación, que la demanda que yo voy a empezar a enseñar a partir del día de hoy, aunque yo creo que lo vamos a dejar por aquí en unos minutillos, pero todavía en unos segunditos vamos, tiene 3 partes o está basada en 3 partes. Vamos a encontrar en la estructura de la demanda una parte introductoria. Normalmente está integrada por el tribunal que nos dirigimos, los datos generales del actor y los datos del demandado y su residencia. En la parte introductoria, un cuerpo de la demanda que está formada por los hechos, el fundamento de derecho y el ofrecimiento de las pruebas. O sea, ¿cuáles son los hechos que se relacionan con el derecho? Hay que relacionar los hechos, establecer cuál es la norma sustantiva que encuadra con esos hechos, ofrecer la prueba, anunciar la prueba que vamos a pedir en su oportunidad, y ese es el cuerpo de la demanda, y un cierre, que podemos incluirlo aquí, que yo te incluiría en el cuerpo también las peticiones, y un cierre que es una cita de leyes al final, o sea, los artículos que tienen relación con el procedimiento y con la norma sustantiva, solo la cita de los artículos, el lugar y la fecha, un número de copias que se acompaña, hay que indicarlas, la firma del abogado, la firma de su cliente, esos son los requisitos del cierre. Entonces, tenemos una parte introductoria, tenemos un texto o un cuerpo de la demanda y tenemos un cierre de la demanda. Eso yo lo voy a ir explicando ya detenidamente. Voy a tratar de ver si encuentro una demanda que podamos acomodar y presentar ahí también a la par para que ustedes tengan esta forma. Pero hoy por hoy lo voy a dejar con esta inquietud. La base realmente para la demanda está establecida en ciertos artículos del código, pero fundamentalmente en estos. En el artículo 61 y el 106 y el artículo 63 y 79. Ustedes van a ver ahí algunas cosas que ahorita les voy a poner en la presentación, que son los requisitos de esa demanda y que yo, insisto, voy a estar explicando ya en su momento. En este momento voy a dejar de presentar esto para hacerles una presentación de lo que acabo de explicar. Entonces, en primer lugar, tenemos este artículo que es fundamental, el artículo 61 del Código. Este es un acto de las partes. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los actos del órgano jurisdiccional? Bueno, eso es un acto de las partes y es el escrito inicial. Cuando digo escrito inicial, dirán ustedes, pero no dice de demanda. Es que la demanda es el escrito inicial. Muchos procesos inician con la demanda, la mayoría de procesos contenciosos, los de conocimiento y ejecución. Las diligencias voluntarias no, lo que se le llama, eso no se le llama una demanda porque no se está demandando, sino esa sí es una solicitud de diligencias voluntarias, pero es un primer escrito. Entonces la demanda empieza un proceso y es un primer escrito. Entonces acá están los requisitos de ese primer escrito. Aquí van a encontrar ustedes, por ejemplo, que hay que designar el juez. Hay que indicar ciertos datos generales de la parte actora. Hay que hacer ese relato de los hechos que yo le estaba mencionando. Hay que fundamentarse en derecho, como aparece acá. Hay que indicar el nombre y apellidos del demandado y su residencia. Tenemos que hacer peticiones en términos precisos. Y vamos a ver un cierre que es el lugar y la fecha. Por supuesto, tiene que ir firmada por un abogado y por el demandado o el actor, o puede firmar a ruego según ese artículo 8, ese numeral 8. Entonces, ahí está la mayoría de requisitos de la demanda o del primer escrito. A esto hay que agregar lo que dice el artículo 63 en su último párrafo.
dice que en los escritos debe hacerse constar el número de copias. Entonces, en la demanda, en la parte del cierre, ustedes dicen, acompaño tantas copias de este escrito. Oportunamente voy a indicar cuántas copias acompañan, porque depende de las partes que no contrarias que haya que notificar. Entonces, artículo 61-63. Mencionaba el artículo 79. Este artículo 79, de cierta forma, ya está modificado, pero es un requisito obligatorio de su demanda indicar un lugar para recibir notificaciones. El Código Procesal, que data de hace más de 60 años, pues hablaba de un lugar dentro del perímetro de la ciudad. Ahora hay una ley que habla de las notificaciones electrónicas que nos obliga a nosotros señalar un casillero electrónico, pero igual aplica porque, si bien es cierto, no vamos a señalar un lugar dentro del perímetro de la población, estamos obligados a señalar por lo menos un casillero electrónico para recibir nuestras notificaciones. Ustedes se inscriben en la Corte Suprema de Justicia, les asignan un código de casillero electrónico, a su correo electrónico llega la notificación, indicándole que hay una notificación, entran ustedes a su casillero y ahí encuentran la notificación del proceso, con la identificación del juicio, el número, la hora de la notificación, y ustedes están legalmente notificados simplemente para que ustedes ya se manifiesten en relación a la notificación. Y por supuesto, mencionaba como último artículo el 106, que nos habla del contenido de la demanda. Aquí nos dice, por ejemplo, allá en el 61 nos dice que hay que hacer peticiones o hay que relatar hechos, pero aquí dice que debe ser con claridad y precisión los hechos. Nos dice que las pruebas que van a rendirse, no dice artículo 61, aquí dice que tenemos que ofrecer pruebas, tenemos que ser claras y precisas. Habla del fundamento de derecho, que sí lo dice el artículo 61, y habla de la petición. Pero tanto con claridad y precisión, los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho y la petición. Eso es parte de ese primer escrito. Miren, no es cosa de otro mundo poder conocer realmente los hechos, los requisitos de una primera solicitud. Aquí quiero ustedes que no se me van a estar preocupando mucho en relación a eso, porque ustedes tienen su código en mano. Lo que más me interesa es que yo les enseñe a ustedes qué significa cada cosa de estas, porque cuando uno la lee, uno redacta, y si usted cumple con todos los requisitos, el orden de los factores no altera el producto. Pero luego voy a tratar de enseñar de una manera técnica cómo debe de redactarse una demanda. ¿Cómo va a ser usted el relato de hechos? Me va a ser muy difícil porque eso depende de ustedes, pues, pero sí vamos a estar hablando de algunas cosas de esa naturaleza. Entonces, mis estimados amigos, yo quiero dejar por acá esa presentación. Sí, lo voy a dejar por acá, estoy viendo la hora. Lo voy a dejar por acá porque me gustaría utilizar la próxima sesión de clase para hablar ya de cada uno de los requisitos. Yo les voy a estar explicando ahí exactamente qué contiene la parte introductoria de la demanda, el cuerpo de la demanda, el cierre de la demanda. Y les voy a explicar qué significa cada requisito y si es posible voy a tratar de tener una demanda, un proyecto de demanda a la vista para que ustedes vayan relacionando esto con esto, esto con esto. Pero lo vamos a hacer, como les digo, más despacito en una próxima sesión de clase. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a esto? Porque aquí vamos a estar concluyendo. Ok, si no hay ninguna inquietud, pues no me resta más que desearles una bendecida Semana Santa. Vayan a tranquilizarse un poquito por allá, a tomar el sol, a reflexionar, a pensar que este semestre pues es un obstáculo más en su vida, pero que puede pasarse y obtenerla. Y en todo caso, pues sepan también que nos vemos aquí el martes 2 de abril en una clase virtual. Tenemos la siguiente Semana Santa en forma virtual, que sería el martes 2 y jueves 4, sería de abril. Luego tenemos 2 clases presenciales la semana siguiente y tenemos nuestro examen parcial a partir del 15 de abril, no sé si es el 17 de abril, no estoy muy seguro. Yo tengo ya un calendario que me han trasladado en forma oficial y yo se lo voy a estar compartiendo por Classroom para que sepan. Sus exámenes parciales no son en la primera semana de abril, sino es en la tercera semana de abril. Así que les deseo una feliz tarde, que tengan un buen descanso y nos vemos hasta dentro de una semana y media. Ténganse cuidado. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.